Cayeron en su propia trampa. Detienen a 10 miembros del Tren de Aragua. Catástrofe económica. Baja la inflación y también el poder adquisitivo de los venezolanos. Exclusión chavista. Aumenta la desigualdad bajo una administración que se hace llamar socialista. Efecto alarmante. Ola de calor en Venezuela acelera casos de convulsiones. Proponen impuesto. Migrantes venezolanos tendrán que registrar su patrimonio a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este 9 de mayo del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos. La policía de Cúcuta ha capturado a 10 miembros del Tren de Aragua dedicados a extorsión y secuestro a través de Facebook. Los más de 10 grupos armados que hacen vida entre el estado Táchira y el norte de Santander, zona limítrofe de Venezuela y Colombia, han hecho de la frontera una tierra desierta según los propios sectores productivos. Marina Eglot nos trae todos los detalles de este mega operativo. La inseguridad tiene en vilo a la frontera según indican sectores productivos. Así es difícil levantar la producción y llamar a la inversión. La política de seguridad y defensa de la nación establece que para hacer presencia y soberanía en un país tiene que haber dos factores muy importantes: la Fuerza Armada Nacional y las personas, el común de las personas haciendo vida activa. La frontera se está quedando cada vez más sola. Amigos de Impacto Venezuela, según expertos, los grupos paramilitares La Línea, Clan del Golfo, Urabeños y Rastrojos tienen sometidos a los sectores productivos del eje limítrofe con extorsiones y cobro de vacunas. Mientras que los miembros del Tren de Aragua apostados en el corregimiento de La Parada secuestran y reclutan a inocentes. Recientemente 10 miembros del Tren de Aragua fueron capturados por la policía de Cúcuta por secuestro y estafa a través de redes sociales. Entonces, una vez que las víctimas contactaban a estas plataformas o a estas publicaciones de redes sociales, generaban como un compromiso, como una confianza para posteriormente. Hay que destacar que las víctimas no eran en su mayoría de aquí de la ciudad de Cúcuta, sino que eran de diferentes partes del país. Y una vez llegaban a un acuerdo, ellos se dirigían hasta acá, hasta la ciudad de Cúcuta, y estas personas, a través de taxis no femeninas, recogían a la víctima y posteriormente se lo llevaban a una vivienda donde ya los estaban esperando. Y ya ahí, en el poder de estos delincuentes, iniciaban ya con la exigencia económica a la familia, fuera de hurtarle la suma de dinero que traía para comprar el vehículo. Bajo esta modalidad, unas 10 personas fueron sometidas en los últimos meses. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones a través de Panorama Nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales. Sorpresivamente, la inflación en Venezuela para el mes de abril disminuyó en comparación a marzo, ubicándose en 2,5%. Es decir, el índice fue menor debido a que el venezolano tuvo menos poder adquisitivo. Esto según economistas y el Observatorio Venezolano de Finanzas, que por cierto, precisamente el día de hoy denunció que su portal web fue bloqueado en las diferentes operadoras de internet del país. Edwin Prieto nos amplía. La economía venezolana durante el último año y medio ha tenido una variación, a veces positivas y otras veces negativas para los venezolanos. Pero este año 2023 la situación ha sido crítica para el asalariado. El Observatorio Venezolano de Finanzas determinó que la inflación del mes de abril se ubicó en 2,5%, mientras que la acumulada está en 71,8%. El economista Edinson Morales, profesor jubilado de la Universidad del Zulia, considera que la disminución es el resultado, por una parte, de la estabilidad del tipo de cambio durante ese mes, cuyo aumento fue de apenas 0,98%. El primer factor es la estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio casi no varió cerca del 1%, más específicamente 0,98%, cuando en otros meses anteriores la variación del tipo de cambio era demasiado alta. Y sabemos que al variar el tipo de cambio eso impacta el aumento de precios, porque los precios suben a medida que sube el tipo de cambio.
pero es que la disminución de la inflación se da por varios factores y otro de ellos es la contracción de las ventas en los comercios del país, generada por los altos costos de los productos y el bajo poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Aproximadamente 5,5 trabajadores que pertenecen al sector público vieron caer fuertemente su poder adquisitivo. Es decir, cayó el poder adquisitivo, bajaron las ventas del sector comercio y por supuesto eso hizo caer la demanda agregada de la economía en medio o en el contexto también de una restricción o contracción fuerte de la oferta. Entonces hay dos factores, uno, la estabilidad del tipo de cambio y el otro, que se cayó el poder adquisitivo de quienes compran en el mercado al sector comercio y por supuesto eso hizo caer la demanda agregada de la economía. Este segundo es un factor socialmente negativo, es decir, la gente pudo comprar menos que en periodos anteriores. Para el economista Edinson Morales, la caída del poder adquisitivo siempre será un factor determinante para el movimiento de la economía del país, porque el más afectado es el ciudadano, quien además paga las consecuencias de las malas políticas económicas aplicadas. Para el economista Edinson Morales, el bloqueo del portal web del Observatorio Venezolano de Finanzas se debe a motivos políticos, así como también como el poco interés que tiene la administración de Nicolás Maduro de que los venezolanos sepan cuál es la realidad de la caída del salario. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Desde el pasado 1 de mayo no se tiene conocimiento alguno sobre la aeronave tipo Cessna 421B, siglas YB-1207, que despegó desde la ciudad de Cumaná con rumbo a Coro, en el estado Falcón, pero que nunca llegó a su destino. La avioneta alzó vuelo en horas de la mañana con 2 tripulantes, el capitán Rancés Alberto Duncan Ramos y el pasajero Raúl Eduardo Ojeda Suárez, quienes habrían tenido un último contacto con la torre de control de Barcelona en el estado Anzoátegui pasadas las 11 de la mañana. Una vez que transcurrió el tiempo previsto de su llegada al aeropuerto en Coro, según lo que indicaba su bitácora de vuelo, se dio la alerta a las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, quienes iniciaron un plan de búsqueda junto a organismos de seguridad y grupos de rescate por aire, tierra y mar, pero hasta la mañana de este martes 9 de mayo no han dado con la aeronave. Debido al tiempo transcurrido, conocedores de la materia han manifestado que posiblemente las labores de búsqueda han sido orientadas a las autoridades de la Fuerza Armada Nacional, las cuales llevarían a cabo una agenda diferente de búsqueda, incluyendo nuevas hipótesis. Una de estas hipótesis es que debido a que no aparecen ni los tripulantes ni la aeronave siniestrada, no descartan la posibilidad de que el suceso sea un rapto relacionado a lampa organizada como la minería ilegal, el narcotráfico y la acción de grupos subversivos que operan en el sur y el oriente del país, tal y como lo ha oficializado la propia administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Félix Azuaje, somos Impacto Venezuela. A propósito de los señalamientos y la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, la organización no gubernamental Provea confirmó a través de un informe anual sobre derechos humanos en Venezuela que la administración de Nicolás Maduro se ha convertido en una fábrica de exclusión y desigualdad para los venezolanos. Escuchemos. Nicolás Maduro es una gran fábrica de exclusión y desigualdad para los venezolanos y venezolanas. La única política pública que existe en este momento es la concentración, el mantenimiento del poder. Los venezolanos salimos de la situación de pandemia de una manera muy diferente a como salen el resto de países de la región, con mucha más exclusión, mucha más desigualdad y además con una situación de servicios públicos y de sistema sanitario, sistema educativo absolutamente en una importante situación de precariedad. Adicionalmente, el informe reveló que se reportaron 95.920 denuncias dentro del sistema de salud, representando un 138% de aumento respecto al 2021. En cuanto a la educación, solo un 63% de venezolanos entre 3 y 24 años asistieron a las aulas de clases, siendo la tasa más baja en los últimos 8 años. La jornada escolar se redujo a 5 horas por turno en educación media y básica, por lo que también hubo incidencia en los ingresos de los docentes. El tema del salario es un ejemplo, cómo se han evitado tomar decisiones para represar recursos y para que esos recursos sean liberados en la inminencia de un evento electoral. Por su parte, la coordinadora de investigación de la ONG señaló que el caso en la Corte Penal Internacional ha generado presión en el gobierno que se ve reflejada en algunos indicadores de abusos de la fuerza policial. Hemos visto disminución en las presuntas ejecuciones extrajudiciales, hemos visto disminución en el número de detenciones arbitrarias en 2022,
Sin embargo, estos graves crímenes siguen sucediendo y siguen sin ser investigados por las autoridades. En 2022 fueron al menos 824 presuntas violaciones del derecho a la vida en el país, mejor conocidas como ejecuciones extrajudiciales, la mitad de lo reportado en el año 2021. Adicionalmente, Provea documentó 2.203 casos de presuntas violaciones a la integridad personal, lo que se traduce en un aumento de 68,6% con respecto al 2021, así como 121 presuntas detenciones arbitrarias, principalmente contra dirigentes sociales y sindicales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, establecemos el contacto desde la sede del diario Mundo Oriental en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, donde en estos momentos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional realizan la incautación de equipos acá en este medio de comunicación. Se pudo conocer que entre los materiales que han incautado están equipos de computación electrónicos, así como materiales de oficina. En estos momentos, como ustedes pueden observar, los funcionarios proceden a realizar la clausura de este medio de comunicación. Pueden observar a través de nuestras imágenes al fiscal cuarto del Ministerio Público, Julio Águila. Es importante también destacar que se conoció que se está procediendo también a dar la orden de que se realice el cierre de la página web del diario Mundo Oriental. Se conoció que un aproximado de 13 personas elaboraban en este medio de comunicación. Asimismo, se supo que este procedimiento los funcionarios del SEBIN también tienen previsto realizarlo en la estación de radio Mariana 100.7 FM, donde el exalcalde tenía un programa que transmitía de 6 a 8 de la mañana. Es la información que nosotros tenemos desde acá, desde la zona sur del estado Anzoátegui, y con ella devolvemos el pase con ustedes en los estudios. Representantes del gremio médico en Venezuela manifiestan que niños y adultos mayores quienes no toleran altas olas de calor han sido víctimas fáciles para convulsionar debido a las altas temperaturas a las que ha estado sometido el país en las últimas 2 semanas. Sí han estado asistiendo algunos, por sobre todo niños, las edades extremas, niños y adultos, que han venido con sudoraciones, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, aumento de la tensión arterial. En algunos niños ha subido tanto la temperatura que por deshidrataciones severas llegan hasta convulsionar. De verdad es una entidad importante, una entidad que tenemos que tener presente. Estamos en un país tropical, donde básicamente lo que recomendamos son medidas de vestir claro, estar en la sombra. Pero la ola de calor en Venezuela también ha venido afectando a los ciudadanos, no solo con estas temperaturas en 41 grados, sino que en ocasiones también deben padecer la crisis eléctrica, pues los cortes se extienden entre 3 y 4 horas. Sí, hemos estado sufriendo primero el calor y luego lo que es los cortes de luz prolongados de 4 y 5 horas, afectando al municipio, afectando a las personas. Por ejemplo, mi madre, que sufre de Alzheimer, pasa la noche intranquila con los zancudos. Una persona que está con medicamentos por los nervios, imagínense la oscuridad y el daño que le hace lo que es el calor. El corte de luz, que lo hay, lo que hace es que agrava los problemas del mantenimiento de nuestra alimentación, que la gente con pocos recursos que tiene ya no puede conservar absolutamente nada porque la nevera va a descargar. Pero la ola de calor es un problema que tiene que ver directamente con la salud. Que lamentablemente, ante la ineficiencia y la mala prestación de los servicios públicos en que incurre este gobierno, el sector eléctrico se ha visto gravemente afectado nuevamente y se están produciendo cortes permanentes de luz a diario y en muchos sectores hasta en 2 oportunidades al día. Esto trae como consecuencia que la gente no puede utilizar sus electrodomésticos, sus aires acondicionados, todo. Y adicionalmente eso también hay que alertar. Esta etapa previa de calor también va a producir una etapa de lluvias muy fuerte. En medio de esta situación, otros encuestados, así como desde el gremio médico, recomendaron a la población en que traten de estar en lugares ventilados para así evitar complicaciones en la salud. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez.
El virus de papiloma humano se transmite por contacto durante la actividad sexual. Dentro de los más de 40 tipos de VPH que existen, algunos pueden causar cáncer de cuello uterino, de pene, de vulva y de garganta. Aunque existe una vacuna para el VPH, en Venezuela no se ofrecen en el esquema de inmunización de manera gratuita. Especialistas aseguran que el costo de la vacuna en el sistema de salud privado puede superar los $100 por dosis hoy día, un impedimento para la mayoría de los venezolanos. No todos los pacientes están diagnosticados. Es frecuente y según estudios que se han hecho, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, que el 70% de una población pueda tener infección por virus de papiloma humano. Si le sumamos entonces, como dijimos, el subregistro debido a los diferentes factores como el económico, el costo de la consulta. Susani González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que la ausencia de vacunas gratuitas constituye una violación a los derechos sexuales. A pesar de que es un virus con el que tenemos contacto permanentemente, a pesar de que es un virus que además ha ido mutando y que desarrolla enfermedades tan graves como lo puede ser el cáncer de cuello uterino, pues la verdad que en términos generales poco se habla de esto. Carolina García es una de las pocas venezolanas que con fortuna ha podido vacunarse. Dejamos un poco el tabú y nos vacunemos. Por ejemplo, yo tengo una pareja y la estoy jalando por los pelos para que venga y se vacune también, porque nunca sabemos, porque caras vemos, otras cosas no sabemos. Solo en Estados Unidos unas 12.000 mujeres al año son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, de las cuales unas 4.000 mueren a causa de esta enfermedad. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. En medio de basura, desperdicios de agua y posibles enfermedades, conviven habitantes de San Agustín del Norte en Caracas. Impacto Venezuela estuvo allí y a continuación presentamos detalles. La situación más crítica e incómoda está en la esquina de Campo Elías, con un bote de agua limpia que lleva meses. Mira, realmente nos afecta el agua, primero porque se encharca toda la calle, huele mal, aunado con la basura, es un problema demasiado terrible. Pasan los agentes del gobierno y realmente pues no hacen nada. Se ha llamado y tampoco hacen nada. Como puedes ver, eso era un huequito pequeñito, ahora es un hueco más grande, está saliendo mucho más agua y es un problema realmente para todo. Primero salen los zancudos, que nos puede dar dengue. Nosotros vivimos aquí en Campo Elías y realmente nos vemos muy afectados con eso. Los organismos a quienes les compete este problema no han cumplido según los vecinos. Mientras tanto, niños inocentemente disfrutan de un agua contaminada que puede traer consecuencias. No, la alcaldía vino antier a destaparla para descubrir dónde está el tubo partido. Pero más nada, sigue botándose el agua. Igualito sigue botando. Los botes de agua no solo abundan en esta esquina de Campo Elías. Mira, un bote aquí, un bote en la otra esquina, un bote en la otra. No, la basura sí la están recogiendo normalmente. Pero aquí los botes es un descaro, por allá, por el otro lado, otro. Aquí en San Agustín, porque la comunidad arregló el de allá arriba y arregló el del otro lado. Eran 5 botes y todavía hay 3. A estos problemas que hemos señalado se agregan inseguridad y alumbrado deficiente en la zona. En este sentido, algunos habitantes de esta zona de San Agustín han anunciado movilizaciones de calle para buscar la manera de que a corto plazo puedan entonces resolverse estas irregularidades que realmente los mantiene preocupados y sobre todo ante inminentes brotes de enfermedades. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. No conforme con la crisis que algunos migrantes venezolanos padecen en el mundo, ahora existe una nueva posibilidad de pagar impuestos al gobierno venezolano por propiedades que se tengan aún fuera del país. Mediante una entrevista para Globovisión, el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, Luis Eduardo Martínez, señaló que en los próximos días propondrán ante el Parlamento una ley de impuesto al patrimonio, la cual exigirá que se registren los bienes que los venezolanos tengan en cualquier parte del mundo.
Alegando que este tipo de impuestos se aplican en otros países como Estados Unidos, el diputado también señaló que esta ley se le unirá a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para determinar cuándo los bienes son obtenidos de forma legal y, de no ser así, que pasen a manos del Estado. Incluso en muchos países es público porque es transparente de todos los bienes que cualquier venezolano tenga en el exterior y naturalmente también en Venezuela, de tal manera que ante una situación de posibles hechos ilícitos esté perfectamente registrado lo que tú posees. Si lo ocultas, si no lo tienes, ya estás en las puertas de delinquir. Desatando el descontento de los venezolanos tanto fuera como dentro del país. Estos aseguran que es una medida arbitraria, ya que a duras penas se puede sobrevivir y eso no representa más que una nueva forma de extraer los bienes de la nación. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Para estar bien informados, estas son las 3 noticias internacionales que usted debe conocer este martes. Comenzamos con el portal de la casa impactovenezuela.com que titula lo siguiente: urge proteger a los migrantes. Contundente llamado de la conferencia episcopal luego de la tragedia de Texas. La Conferencia Episcopal Venezolana pide a los gobiernos de los países de acogida que establezcan políticas de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Abro comillas, es urgente proteger a los migrantes e implementar de forma inmediata políticas integrales que respondan a la crisis de movilidad que vive nuestra región. Cierre comillas, reza un comunicado. La Conferencia Episcopal también invita a que se ofrezcan oraciones y sufragios por el eterno descanso de los difuntos e imploramos la pronta recuperación de los heridos. Perú activa nuevo permiso temporal de permanencia para migrantes. La Superintendencia Nacional de Migraciones de ese país activó este martes un nuevo permiso temporal de permanencia, PTP, a través de la Agencia Digital Migratoria vía online, para unos 100.000 extranjeros que estén en el territorio en forma irregular, que se les va a permitir legalizar su estadía por un año. Todo esto ocurre en medio de una crisis de migrantes concentrada principalmente en la frontera con Chile. Una de las condiciones para acceder a este documento es que la persona no tenga antecedentes penales ni tampoco registre alertas internacionales de Interpol. Los migrantes tendrán 6 meses a partir de este 10 de mayo para que se acojan al permiso temporal y regularicen su condición migratoria, o de lo contrario, la superintendencia emitirá salida obligatoria o expulsión. Aprobado proyecto de ley que prohibiría comprar terrenos en Florida a ciudadanos de China, Rusia, Irán, Corea, Cuba, Venezuela y Siria. El proyecto de ley generó preocupaciones dentro de la comunidad migrante en Florida y en todo el país, quienes afirman que podría causar discriminación e incluso crímenes de odio en su contra. Pero a pesar de algunas fuertes críticas, la medida recibió el apoyo bipartidista de ambas cámaras de la legislatura el pasado jueves. Además, el fin de semana se realizaron protestas contra la legislación en Gainesville, en Miami, Tampa y otras ciudades de Estados Unidos. Mientras más se acercan esas elecciones presidenciales previstas para 2024, más complicado se torna ese escenario de cambio que exige la mayoría de los venezolanos. Por un lado están los que se cansaron del chavismo pero que tampoco confían en la oposición, y por el otro, los que aún mantienen esa esperanza de que se logre algo positivo en beneficio de todo un país. El dirigente opositor Juan Guaidó asegura que no descansará hasta que Venezuela salga de Nicolás Maduro. Pero ¿creerá Guaidó que desde Estados Unidos podrá hacer algo? Hoy en nuestra sección En Contacto con José Antonio Colina, exteniente venezolano y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, les despejaremos esta y otras interrogantes. Desde su percepción, ¿cómo ve el panorama político para Venezuela con este exilio de Juan Guaidó a Estados Unidos? En líneas generales viene siendo lo mismo, un régimen de Maduro que se encuentra atornillado en el poder, ahora con una supuesta lucha contra la corrupción, apresando a uno de sus rivales más importantes, que en este caso es Tarek El Aissami, quien según ellos ha estado en curso en un esquema de corrupción bastante importante, así como otros muchos que también están en curso pero no le hacen absolutamente nada. Y yo lo que pienso es que Maduro se prepara básicamente para ir a un proceso en el cual él pueda justificar una eventual victoria, aun cuando la población está en contra de él.
La llegada de Juan Guaidó a los Estados Unidos en lo personal no representa absolutamente nada para la situación política de Venezuela, representa más bien para los intereses del régimen, porque lo que hemos visto es un Juan Guaidó que ha estado tratando de justificar su salida de Venezuela, diciendo que lo quería meter preso, y básicamente lo que ha estado pidiendo es que vayan a un proceso electoral en Venezuela, que presionen al régimen para que haya un proceso electoral. Y desde mi punto de vista lo que ha hecho es mentir reiterativamente. Pues usted habla que este exilio de Juan Guaidó de alguna manera es para darle cuerda a todos los planes del gobierno venezolano, pero Guaidó en su momento también tuvo bastante apoyo internacional, lo que de alguna manera lo hizo sentir a él con la libertad de viajar a Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues si se dice que Guaidó le sigue el juego al gobierno, pero también busca ayuda internacional para cambiar la crisis en el país. Bueno, mira, para comenzar, Guaidó es la máxima muestra de una operación fracasada. Él tuvo el apoyo de 60 países y manejó una gran cantidad de dinero que era para la libertad de Venezuela y que logró absolutamente nada. Hoy en día no hay gobierno interino. Y Guaidó es una creación de los Estados Unidos, no de esta administración, de la administración pasada. Entonces, si él ahora está buscando una supuesta ayuda para que en Venezuela exista democracia, la ayuda no va a ser impulsar un proceso democrático ante una tiranía y ante un gobierno ilegítimo que viola los derechos humanos. Eso no tiene ningún sentido. Lo correcto sería que tuviera un discurso apropiado a la grave crisis que está viviendo Venezuela, a la violación a los derechos humanos, a los presos políticos, al pisoteo de la Constitución Nacional, la presencia de grupos extremistas guerrilleros en territorio venezolano. La forma de combatir la delincuencia no es con unas elecciones, la forma de combatir la delincuencia es con otros métodos, y eso es precisamente lo que Guaidó no está haciendo en este momento, y desde mi punto de vista está siguiendo el régimen, está siguiendo el juego al régimen. Hoy en video viral, volver a su patria para sacar a Maduro. Este es el propósito de cientos de migrantes venezolanos que buscan regresar al país con el único fin de participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024 y desplazar al chavismo. Queremos es irnos a nuestro país. ¿Saben por qué? Porque el año que viene hay elecciones presidenciales y queremos sacar al gobierno de Maduro. Y mientras que nosotros estemos fuera del país no vamos a poder. Para eso es que nosotros nos queremos ir, para sacar a Nicolás Maduro Moro. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice así: ¿confiarías en los resultados de las primarias si son organizadas por el Consejo Nacional Electoral? Desde el Instagram de Impacto Venezuela, Protesto95 nos escribe: primarias sí, pero sin CNE. No hay confianza en nada que controle el gobierno. María José Martínez: confío en los representantes ante el CNE, porque aunque las realice el CNE, habrá representantes de la oposición al frente. O es que no tienen claro eso. Además, las presidenciales las organiza el CNE y ganamos en Barinas, ganamos en el Zulia, ganamos la Asamblea Nacional en 2015. ¿Y por qué? Porque todos nos unimos y nos organizamos. Ahora pasamos a nuestra página de Facebook. Por aquí, José Carpio comenta: ¿quién va a confiar? Sí, gracias a ese CNE se han mantenido por años en el poder. Seguimos con el Twitter @ImpactoVE. Por aquí Moro responde: sí, así como confiamos en las primarias del 2012, donde las organizó el CNE y votaron casi 4 millones de personas, y donde la gran derrotada fue María Corina, que no alcanzó ni el 5% de los votos. En nuestro canal de YouTube, por último, Cosme Olivares. Él dice: por supuesto que no hay confianza en el CNE y para las presidenciales hay que salir a defender el voto y calentar las calles, porque es obvio que van a hacer trampas y no van a entregar el poder por las buenas. Bendiciones para todos. Amén, bendiciones para ti también, Cosme. Gracias por participar. Seguimos con Rosa Mujica. Ella comenta: ese proceso debe ser transparente y creo que sí deberían considerar la ayuda técnica del CNE para garantizar un proceso limpio. Muchísimas gracias a todos. Continuamos con más. Bien lo dice el dicho: el que no agarra consejo no llega a viejo. O por lo menos así lo refleja nuestra caricatura del día, ilustrada por Ana Black. Ante el complicado panorama político que se augura en el vecino país Colombia,
Es inevitable que muchos no hagan la comparación con Venezuela, advirtiendo que así empezó nuestro país, hasta llegar a la crisis actual. Los venezolanos insisten que nuestros hermanos colombianos no pueden dejar que su país llegue a los mismos niveles y que deben hacer valer sus derechos para que no se repita la historia, aunque nadie aprende con cabeza ajena. Amigos, así despedimos el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Antes de despedirme, los invito a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Recuerden también que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Hasta la próxima.